Cuando decides cambiar paradigmas, cuando te atreves a ver más allá de lo que siempre te enseñaron, las críticas no solo son inevitables, son una señal clara de que estás tocando algo profundo. Cada vez que un ser humano cuestiona lo establecido, activa una incomodidad colectiva, porque no todos están preparados para abandonar las sombras que conocen. Y no porque sean malas personas, sino porque el miedo a lo desconocido suele ser más fuerte que el deseo de verdad. La historia de la humanidad siempre ha avanzado gracias a quienes se atrevieron a salir de la caverna. Aquellos que dejaron atrás una realidad limitada, construida únicamente por lo visible, por lo material, por lo que se podía medir y controlar. El problema es que, cuando alguien regresa con una nueva visión, no siempre es recibido con gratitud. Muchas veces es visto como una amenaza, porque cuestiona la estructura mental que otros han usado durante toda su vida para sentirse seguros. La metáfora de la caverna de Platón no es solo un relato filosófico antiguo. Es una radiografía exacta de lo que ocurre hoy. Personas que han vivido siempre mirando sombras creen que esas sombras son toda la realidad. Y cuando alguien les habla de la luz, del mundo exterior, de una conciencia más amplia, reaccionan con negación, con burla o con agresividad. No porque la luz sea falsa, sino porque nunca han salido a verla. Aquí es donde entra algo fundamental, la gestión emocional. Cuando una persona conecta consigo misma a través de la introspección, la meditación o la observación consciente, aprende a no reaccionar desde el ego. Aprende que las críticas no definen su valor, sino que reflejan el nivel de conciencia de quien las emite. Esto no significa sentirse superior, sino comprender que cada ser humano está en su propio proceso. Cuando alguien contacta con su conciencia profunda, con aquello que va más allá del cuerpo y del pensamiento automático, la percepción de la vida cambia radicalmente. La realidad deja de ser una lucha constante por controlar y pasa a sentirse como un regalo. La existencia ya no se vive desde el miedo, sino desde la comprensión. Se empieza a percibir la vida como un milagro continuo, no como una carga. La ciencia moderna, incluso desde sus ramas más avanzadas, empieza a rozar estas verdades. Hoy sabemos que la base del universo no es la materia, sino la energía. Todo vibra, todo se mueve, todo está interconectado. La conciencia ya no puede ser reducida únicamente a reacciones químicas del cerebro. Hay experiencias, como las experiencias cercanas a la muerte, que no encajan en los modelos tradicionales, y sin embargo presentan evidencias objetivas imposibles de ignorar. Aquí surge un choque inevitable de paradigmas. El paradigma materialista explica mucho, pero no lo explica todo. Y cuando algo no puede ser explicado desde el modelo antiguo, no significa que no exista, sino que el modelo necesita evolucionar. La historia de la ciencia está llena de ejemplos donde lo que antes parecía imposible terminó siendo aceptado como una verdad evidente. Aceptar que nuestra verdadera identidad no es únicamente el cuerpo, sino una conciencia más amplia, genera resistencia. Porque implica soltar el control, soltar la identificación con el ego, soltar la ilusión de separación. Pero también abre la puerta a una comprensión mucho más profunda del sentido de la vida. La mecánica cuántica nos muestra que el observador influye en lo observado. Que la conciencia no es pasiva, sino creadora. Que la realidad no está completamente definida hasta que es observada. Este principio tiene un paralelismo directo con la experiencia humana, la forma en que pensamos, sentimos y percibimos el mundo moldea nuestra experiencia de la realidad. No vivimos en un universo de azar. Lo que llamamos casualidad muchas veces es simplemente una causalidad que aún no comprendemos. Cada experiencia, incluso las difíciles, cumple una función en el proceso de evolución de la conciencia. No vienen a castigarnos, vienen a pulirnos, a quitarnos capas, a acercarnos a lo que realmente somos. El ego, ese mecanismo de supervivencia que nos ayudó en algún momento, se convierte en el mayor obstáculo cuando toma el control total de nuestra vida. Nos separa, nos hace competir, nos hace creer que somos individuos aislados. Pero cuando se trasciende el ego, aparece una comprensión más amplia, todos estamos conectados, todos formamos parte de una misma conciencia, y el vínculo que nos une no es otro que el amor. La intuición, esa voz interna que muchas veces ignoramos, no nace del pensamiento racional. Nace de la conciencia profunda. No opera en el tiempo lineal, no necesita pruebas externas. Simplemente sabe. Y cuando una persona aprende a escucharla,
su vida empieza a alinearse de una forma que parece casi milagrosa. La humanidad atraviesa una crisis de sentido. El exceso de materialismo ha generado vacío, ansiedad, depresión y desconexión. Pero toda crisis precede a una transformación. Cada vez más personas sienten que lo que antes les funcionaba ya no es suficiente. Y eso no es un error, es una llamada. Estamos en medio de un cambio de paradigma. Un cambio lento, pero imparable. Un cambio que no depende de convencer a nadie, sino de que cada persona haga su propio proceso interno. Nadie puede salir de la caverna por otro. Pero cuando alguien se atreve a hacerlo, su sola presencia se convierte en una invitación silenciosa para los demás. Si este mensaje resuena contigo, no es casualidad. Significa que algo dentro de ti ya empezó a despertar. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas la valentía de seguir cuestionando, seguir sintiendo, seguir expandiéndote. La verdad no se impone, se experimenta. Y cuando se experimenta, ya no hay vuelta atrás. Cuando una persona comienza a ver más allá de lo evidente, no solo cambia su manera de pensar, cambia su manera de sentir, de relacionarse y de habitar el mundo. Ya no busca validación externa porque empieza a experimentar una validación interna mucho más poderosa. Comprende que la aprobación de los demás es efímera, mientras que la coherencia con su conciencia es permanente. Por eso, muchas críticas no vienen de la razón, sino del miedo. El miedo a que la estructura mental que alguien ha sostenido durante años empiece a resquebrajarse. Cuando alguien cuestiona lo establecido, no solo cuestiona ideas, cuestiona identidades. Y el ego, cuando se siente amenazado, reacciona. Se defiende. Ataca. Descalifica. No porque tenga razón, sino porque teme desaparecer. Aquí hay una gran enseñanza, no todo ataque es personal. Muchas veces, quien critica no está reaccionando contra ti, sino contra lo que representas. Representas una posibilidad que no se atrevió a explorar. Representas una libertad que aún no se permitió. Representas una verdad que todavía no puedes sostener. Cuando comprendes esto, algo se libera dentro de ti. Dejas de cargar con emociones que no te pertenecen. Dejas de intentar convencer. Dejas de justificarte. Entiendes que cada conciencia tiene su propio ritmo de expansión, y que forzar ese ritmo solo genera resistencia. La verdadera transformación nunca ha sido colectiva al inicio. Siempre ha sido individual. Primero despierta uno, luego otro más. Así ha funcionado siempre. Así se expanden las grandes revoluciones silenciosas. No a través del ruido, sino a través del ejemplo. Quien ha tenido una experiencia profunda de conciencia ya no puede volver a ver la vida de la misma manera. Empieza a notar la inteligencia que hay detrás de todo. La sincronía perfecta entre causa y efecto. La manera en que incluso los momentos más oscuros terminan revelando una enseñanza invaluable con el tiempo. La muerte, por ejemplo, deja de ser vista como un final absoluto y comienza a entenderse como una transición. No desde la fantasía, sino desde la comprensión profunda de que la conciencia no puede ser destruida. La materia se transforma, la energía se transforma, pero la esencia permanece. Esto no es una creencia ciega, es una conclusión que cada vez más investigaciones, experiencias humanas y reflexiones profundas apuntan a confirmar. Cuando se pierde el miedo a la muerte, se pierde también el miedo a vivir. Se vive con mayor presencia, con mayor gratitud, con mayor responsabilidad emocional. Se entiende que cada instante cuenta, no porque sea escaso, sino porque es sagrado. La conciencia no necesita imponerse. No necesita gritar. No necesita demostrar. Su fuerza radica en su serenidad. En su capacidad de observar sin reaccionar. En su habilidad para responder con amor incluso cuando es incomprendida. Por eso, quienes despiertan suelen atravesar etapas de soledad. No como castigo, sino como depuración. Se caen máscaras, se disuelven vínculos basados en el miedo, se reordenan prioridades. Y aunque al principio duele, después se agradece. Porque la soledad consciente no es vacío, es espacio para reencontrarte contigo mismo. En ese silencio interno aparece una verdad que no puede ser negada, no está separado de la vida.
No estás separado del universo. No estás separado de la fuente. La separación es una ilusión creada por la mente. Cuando esa ilusión se debilita, aparece la paz. Una paz que no depende de las circunstancias externas. Entonces entiendes que el verdadero cambio de paradigma no es intelectual, es experiencial. No se trata de adoptar nuevas ideas, sino de encarnar una nueva forma de estar en el mundo. Una forma más consciente, más amorosa, más alineada con la verdad interior. Y cuando alguien vive desde ahí, su sola presencia se convierte en un acto transformador. No necesita convencer, porque inspira. No necesita discutir, porque irradia coherencia. No necesita defenderse, porque sabe quién es. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti se siente reconocido, no lo ignores. Esa sensación no viene de afuera. Es tu propia conciencia recordándote que eres mucho más de lo que te enseñaron. Que no estás aquí por casualidad. Que tu proceso, con todo y sus desafíos, tiene sentido. El cambio de paradigma no es el fin de nada. Es el comienzo de una comprensión más amplia de la vida. Y ese camino, aunque no siempre sea fácil, es profundamente liberador. Si este mensaje llegó a ti, no fue por casualidad. Nada es casual cuando la conciencia empieza a despertar. Tal vez hoy necesitabas escuchar estas palabras para recordar quién eres, para volver a confiar en tu proceso, para saber que no estás solo, que todo lo que estás viviendo tiene un sentido más grande del que ahora puedes ver. Confía. Todo está obrando a tu favor, incluso aquello que hoy no comprendes. La vida, el universo y Dios nunca se equivocan. Cada experiencia, cada silencio, cada pausa, cada desafío está puliendo la mejor versión de ti. En este canal siempre vas a encontrar un espacio de amor, comprensión y verdad. Un lugar para recordar tu reino interior, para volver a tu centro, para despertar tu conciencia y caminar con más paz, claridad y propósito. Si sientes que este mensaje tocó tu corazón, te invito a que te suscribas a Despertar Consciente. Activa la campanita para que estos mensajes lleguen a ti en el momento perfecto. Dale like, compártelo con quien sientas que lo necesita y deja tu comentario. Yo los leo con el corazón abierto, porque este no es solo un canal, es una comunidad de almas que están despertando. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo, por tu energía y por tu conciencia. Recuerda siempre que eres luz, que eres amor y que lo mejor de tu vida apenas está comenzando. Te mando un abrazo profundo, lleno de bendiciones y paz.